Así es, Xochitl, como ya mencionabas, y ahora en temas de salud vamos a hablar sobre algo muy importante, nos referimos a las úlceras por diabetes. Recuerde que nosotros estamos a través de Facebook en nuestra página como Noticiero Acción 10 y también como Canal 10 Nicaragua para que usted pueda hacer su consulta y de igual manera también pueda hacer su llamada telefónica acá en estudio al 2222-7808 para que nuestro especialista, el doctor Javier Bravo, nos pueda responder esas preguntas que tenemos relacionadas a este tema de salud. Bienvenido, doctor. Gracias, Duriña, una vez más aquí en la revista, llevando temas de interés hacia los televidentes. Hablar de úlceras diabéticas es un tema muy importante, puesto que algún paciente diabético va a pasar por esta situación. Recordemos que las úlceras diabéticas son producto o complicaciones de la misma diabetes a través del tiempo. Es raro pues que un paciente tenga una úlcera diabética en corto tiempo, es decir, que el paciente sea diagnosticado, digamos, unos meses atrás y ya presente la úlcera. Más sin embargo, se puede dar, pero es escaso. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes todavía tienen sensibilidad y normalmente cuando se provoca una úlcera diabética se da más que todo porque el paciente va perdiendo la sensibilidad, va perdiendo problemas, va teniendo problemas de la circulación y eso te puede conllevar a un daño meramente de la lesión en el pie. ¿La diabetes en general podría provocar esto en un paciente o hay un tipo de diabetes específico que lo genera? Exacto, recordemos que la diabetes se divide en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes estacional y otros tipos de diabetes. Pero en sí, cualquier tipo de diabetes es una alteración, es una complicación que sí te puede llevar a este tipo de úlcera. Cuando el paciente está totalmente descompensado, ¿verdad? Que anda en los niveles de glucosa arriba de 200, 300, 400, no siente absolutamente nada, este paciente sí puede sufrir riesgo, porque normalmente cuando el paciente tiene una lesión y el paciente anda descompensado, eso hace que la lesión se agrave aún más. Y a la misma vez, esa misma infección hace que la glucosa se eleve más. Por eso estos pacientes no solo se les debe tratar el problema de la úlcera, sino que también se les debe tratar su problema paralelo, como es la diabetes, porque estos pacientes normalmente hacen fiebre, hacen respuesta sistémica y por ende pues te pueden llevar a una descompensación metabólica. ¿Cuáles son las causas específicas que pueden llevar a una persona con diabetes que se le genere lo que es una úlcera? Normalmente en los pacientes, podríamos decir no la primera, podríamos decir las causas más importantes en este tipo de pacientes, el uso del calzado. Hay pacientes que utilizan calzados bastante tallados, de tal manera que eso hace que haya fricción entre un dedo y otro o fricción con el zapato y eso te puede conllevar a una pequeña laceración y por ende una bacteria y al final una úlcera. Podríamos hablar también de las personas que se cortan las uñas de manera inadecuada. Recordemos que el corte de la uña debe ser, digamos, recto, en la parte de la punta, no de una manera distinta, porque eso te puede conllevar a laceraciones, te puede llevar a que las bacterias también logren entrar, o hongos en este caso, y te puede conllevar a una úlcera. También aquellos pacientes que tienen insuficiencia circulatoria, pacientes que tienen las varices, te puede llevar a una úlcera e inclusive te puede causar un daño progresivo y de tal forma que la úlcera sea de mayor extensión. El paciente que tiene neuropatía diabética, que probablemente ese paciente no sienta absolutamente nada, de tal forma que puede andar digamos en chinela, puede andar en zapatos, se puede introducir un chinche, se puede tropezar con algo y ese paciente puede tener problemas. Y hay una porción de pacientes de que de manera sin tener ningún tipo de trauma ya tienen una pequeña, digamos, lesión en cualquier parte del pie, un enrojecimiento y por ende ya lleva prácticamente a una úlcera, porque puede ser también el piquete de un insecto que le puede dar en ese caso y progresa fácilmente a una celulitis y posiblemente a una úlcera. ¿Quiere decir entonces que el enrojecimiento de la piel puede ser uno de los principales síntomas o un signo de alerta para saber que efectivamente puede estar frente a una úlcera? Exactamente, exactamente. Lamentablemente, cuando el paciente tiene un enrojecimiento de la pierna, hay muchos que no le hacen caso a ese tipo de síntomas o signos, de tal forma que eso va agravándose cada vez más y llega un momento que hay que abrir esa lesión y sacar el contenido que pueda tener. Y sí, nos hemos sorprendido que a veces hay grandes cantidades de líquido purulento y ya el paciente ya tiene fiebre, o sea, ya tiene respuesta sistémica y es ahí donde ya el paciente se complica, es ahí donde ya el riesgo aumenta. Recordemos que entre más pequeña la lesión, menos riesgo de amputación. Cuando la lesión es más grande y ya hay compromiso a todo el miembro inferior, ya ese paciente lleva el riesgo de amputación.
¿Qué pasa si, por ejemplo, vos dejas pasar esa pequeña ulcerita y dejas que se amplíe? O sea, ¿realmente eso sí podría conllevar a que efectivamente, como usted menciona, ya pierda un miembro del cuerpo? Exactamente. Cuando hablamos de la úlcera, podemos decir de que la úlcera las podemos dividir, digamos, en 1, 2, 3, 4. Es decir, depende de dónde abarca de lo superficial a lo profundo. Cuando hablamos que es una úlcera meramente en la región de la piel, ¿verdad? Que puede fácilmente mejorarse o revertirse. Y tenemos llamada. Sí, tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? Muy buenos días, la escuchamos. Aló. Buenos días, la escuchamos. Adelante. Buenos días, aló. Sí, Sí. buenos días. La escuchamos. Aló, buenos días. Sí, escúchenos por su celular y baje el volumen en su televisor, por favor, para que pueda Buenos hacer... días, hablo de Santo Domingo Chontales. Buenos días. Yo le hago una pregunta al doctor. Sí. Correcto. Sí, le escuchamos. Me llamo Esperanza Mireya Martínez. Yo le hago una pregunta al doctor. Yo soy diabética. Tengo la edad de 55 años cumplidos. Fue de descendencia de mi mamá, que así nos dejó. Y yo tengo un problema, doctor, del brazo derecho, que cuando yo tengo problemas, enojo algo, a mí se me inflama toda la parte del brazo derecho hacia el cuello. Ayer resulté con unos dolores demasiado en la boca del estómago, y yo le hago esa pregunta: ¿qué puedo hacer? Yo tengo sobre 9 meses, sobre 10 meses de estar con azúcar. Claro, claro. Sería bueno que tomara los datos al interno, ¿verdad? Para posteriormente llamarla y poderle sugerir algunos tratamientos y hacer otros tipos de preguntas relacionadas a la diabetes, pues para orientar un poquito más. Porque cuando hablamos de un dolor en el hombro, me imagino yo que puede ser algo como una neuropatía, ya un daño del sistema nervioso que te puede generar dolor. También puede ser un problema circulatorio, que en ese caso habría que hacer otro tipo de exámenes, o hacer unos exámenes de rutina para determinar si es una complicación meramente de la diabetes. Hablando sobre los síntomas que usted mencionaba, además del enrojecimiento, la fiebre, ¿hay otros síntomas que relacionados Exactamente, estábamos en lo que la úlcera, cuando ya la úlcera va avanzando, puede no solo quedar la piel, sino puede ya llegar a lo que es la parte de la grasa, puede llegar al tejido, puede llegar al músculo y finalmente puede llegar al hueso. Cuando ya la lesión llega al hueso, entonces estamos hablando de que posiblemente ya el paciente tenga algo que se llama osteomielitis. Ya, o hay dos situaciones que se puede hacer. Si es una lesión que solo está localizada y podemos hacer un curataje, digámoslo así, un raspadito en la lesión del hueso, conservando el miembro, perfectamente se puede hacer sin ningún inconveniente. O si realmente está afectando otra área de la piel o del hueso, eso te puede llevar ya a una amputación mayor. Tenemos algunas consultas en Facebook y una de ellas dice que mi mamá pues, le ocurre frecuentemente lo que son infecciones. Tiene 20 años de tener diabetes y tiene 50 años. Siempre el examen sale con abundantes bacterias en lo que es el examen de orina. Cuando hablamos de examen de orina hay que interpretarlo bien, porque cuando salen bacterias abundantes se puede interpretar como una contaminación de la muestra. Hay otros componentes en el examen de orina que nos orientan a un proceso infeccioso, no específicamente sea que esté meramente con infección. ¿Este tipo de úlcera se puede presentar a cualquier edad, en dependencia del tipo de diabetes que tengas, o solamente en personas adultas? Porque usualmente uno dice, no, es que tal vez las personas adultas son a las que más se les presentan esta úlcera, porque al menos en hospitales observa bastante a lo que son personas mayores, pero ¿es normal? ¿Puede ser a cualquier edad? A cualquier edad, perfectamente. Hace poco tenía un paciente que tenía menos de 30 años, provocó una lesión y al final terminó con amputación arriba de la rodilla. Nosotros le conocemos como supracondilia, y que es lamentable porque imagínate una persona menos de 30 años con una amputación, ¿qué estilo de vida va a llevar? Entonces es importante tomar en cuenta de que los pacientes diabéticos no solo es el control meramente de la glucosa, sino también vigilar meramente sus pies, vigilar la circulación, vigilar otras cosas que te puede conllevar a una complicación. Estamos claros que en el adulto se da más porque el adulto va disminuyendo lo que es la movilidad, la función motora, va disminuyendo la sensibilidad, la circulación, y por ende se complica un poco más. Pero un paciente, digamos, de 50 años que esté amputado, pues no será tan posible, pues. Más sin embargo, se da. Pero la idea de esto es
tratar que el paciente controle sus niveles de glucosa, tratar que el paciente haga conciencia de que las úlceras sí existen y que sí son complicaciones de la diabetes, porque muchos pacientes me dicen, doctor, ¿por qué voy a estar amputado si realmente solamente es el dedito? Sí. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros les mandamos a hacer una radiografía, podemos encontrar, o un ultrasonido, podemos encontrar que la circulación desde el miembro superior, desde inferior hasta abajo, está totalmente dañada por los altos niveles de colesterol. ¿Sus recomendaciones finales de manera breve, doctor, para nuestra teleaudiencia? Claro que sí, lo principal sería que los pacientes diabéticos traten de controlar su nivel de glucosa, mantengan sus glucómetros, porque eso les va a ayudar a saber si están bien o no. Lo segundo, que no se les olviden y principalmente que no se aburran de estar tomando su medicamento, porque sé que es algo crónico, sé que es algo de por vida y es importante que mantengan siempre en línea su medicamento. Y lo tercero, pues que visiten a su médico con frecuencia. Gracias al doctor Javier Bravo por habernos acompañado y regalarnos esa información tan importante en temas relacionados a lo que es la diabetes, pero nosotros seguimos con mucho más acá en Acción 10 en la mañana con Jocelyn Medrano. Adelante.